Muchas gracias en esta mañana por tu gran amor, por tu gran misericordia, porque tenemos vida, porque podemos exaltar tu nombre y adorarte, porque tú lo mereces y eres el único que lo merece y nadie más. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra con humildad, con sencillez y aprender lo que tú quieres para que hagamos tu voluntad. Gracias por toda la misericordia que has tenido para todo el mundo y estamos confiando en ti. A través de tu Espíritu Santo aprenderemos y con su ayuda y su poder la pondremos por obra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El título nos habla de dos niveles de vida. Vivamos humildemente adorando a Dios. ¿Cuáles son los dos niveles de vida? Vivamos significa estoy en la tierra. Soy humano. Como, trabajo, tengo familia, no tengo familia, hago muchas cosas. Ese es vivamos, significa el tiempo presente. Vivir implica un esfuerzo y una dedicación y una reflexión constante de cómo estoy viviendo, ¿verdad? Y cada quien elige cómo vivir, eso es una realidad, cada quien dirige cómo vivir. Y somos diversos en nuestra manera de vivir, tan diversos que no hay dos personas iguales en el mundo entero. Bueno, ese es el primer nivel, vivamos humildemente. La característica es vivir con humildad. ¿Por qué con humildad? Porque es Dios el que nos hizo y Él es el todopoderoso, Él es el grandioso, Él es el creador de todo, Él es inmensamente maravilloso, Él no falla, Él no tiene pecado. Y como es el creador de nosotros, tiene toda la autoridad para decirnos cómo vivir. Cuando alguien conoce esto, conoce a Dios y dice, sé quién es Dios, entonces puede decir, sí Señor, lo que tú digas eso haré. Heme aquí Señor, envíame a mí. Tú eres grande, yo soy pequeño. Vivimos humildemente adorando. Esta parte adorando significa, ¿qué quiere decir la adoración? Pues en resumen significa obediencia. Una persona que dice que adora a Dios, pero no lo obedece en su palabra, está mintiendo. ¿Y qué obedece? Mira, hermanos, no se preocupen por las profecías que no entendemos y que quién va a ganar y cuándo va a venir Cristo. No se preocupen por eso. Oren por eso dando gracias, pero preocúpense o ocúpense más bien de vivir obedeciendo a Dios, que es la verdadera adoración. Cualquiera que escucha la palabra y no adora, no obedece la palabra, ofende a Dios. Y ustedes saben muchas historias de la Biblia, desde Adán y Eva, que Dios no acepta falsos adoradores. Desde Caín no aceptó a nadie y sigue sin aceptar. Y la enseñanza de hoy es que vivamos obedeciendo a Dios humildemente. Y cuando decimos humildemente es que también tenemos un problema en la vida. El problema es que creemos que somos muy obedientes. Y cuando creemos que somos muy obedientes, entonces se nos empieza a subir el orgullo y nos sentimos a veces más grandes que otros. No, hermanos. No te compares con los seres humanos, con tus hermanos en Cristo. No te compares con ellos, ni quieres ser como ellos. Quieres ser como Cristo, como Dios, adorando a Dios, el único que merece toda la honra. Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Entonces, es una virtud. La humildad. Y esa humildad se caracteriza porque conoces tus limitaciones y tus debilidades. Hay que entenderlo. No existe en la tierra una sola persona que conozca todo y que tenga la razón suficiente. No existe. El único es Jesucristo, que vino y se hizo hombre, de eso vamos a hablar. Y entonces cuando entendemos que alguien puede tener la razón, aprende a escuchar y se humilde y considera su opinión.
Cuando alguien te haga una corrección, te haga ver tu situación, piensa que puede tener la razón. Considéralo. No quiere decir que lo obedezcas, quiere decir, considera humildemente su consejo. El principal consejo que debemos escuchar es el consejo de Dios. Y tal vez le pudiera decir a la persona, ¿y eso dónde lo aprendiste? Si te dice que lo aprendió de la Biblia, le puedes preguntar, dime el pasaje donde lo aprendiste para yo también aprenderlo. Para que tú no te quedes aconsejado y siguiendo una persona de la tierra que parece muy sabia. Hay personas que siguen personas. Hay personas que parece que tienen miel y se les acercan y se les pegan. Y escuchan todos sus consejos, pero a veces no pueden valorar si sus consejos son correctos o no son correctos, porque no conocen a Dios. Entonces el conocimiento de mis limitaciones me hace buscar a Dios, porque Dios es totalmente perfecto. Los sinónimos de humildad son modestia, sencillez, llaneza, recato, moderación. O sea, una persona humilde es una persona realmente sencilla, que no busca la gloria para él. Y les voy a contar una anécdota de una persona que era muy querida y muy buena para explicar la palabra, y era reconocido. Entonces le hice una reunión donde había muchísimas personas para escuchar lo que iba a compartir ese día, y entonces él estaba tras bambalinas, tras el telón. Entonces lo nombraron y dijeron, el hermano fulano de tal, bla, bla, bla. Le hicieron una remembranza de todas las cosas que sabía y había hecho, y iba a subirse cuando empezó a escuchar, antes de subir, el estruendo de los aplausos que le ofrecía a todas las personas que estaban ahí. Y lo que hizo fue pararse y decirle al que venía atrás, pasa tú primero y sube. Y pasó primero el acompañante. Entonces él no quería ni recibir los aplausos por el reconocimiento que tenían hacia su persona. Y dijo, dénselos a él. Y hermanos, una persona humilde tiene la capacidad de decir, hay alguien más grande que yo, y ese es Dios. Y no se eleva, no se infla como un globo. No es alguien que quiere que lo adoren o lo alaben. Lo contrario a la humildad es soberbia, vanidad, arrogancia, altanería y altivez. Entonces, alguien que no es humilde, lo contrario es que es soberbio. No tiene valor en sus pensamientos, es una persona vana y es arrogante, altanero y altivo. Bien, estas personas son personas muy diferentes a los humildes. El doctor Warren Wiersbe dice textualmente, fíjense, hombres y mujeres se pueden honrar entre sí, pero vendrá el día cuando todo el mundo, grande o pequeño, reconocerá que Jesucristo es el Señor de todo. Mientras que vivimos en la tierra, va a haber esa situación de que entre hombres y mujeres se honran y se dan lugares de honor entre los hombres. Y nosotros vemos en la sociedad que a veces se honra al más malo, al más perverso. Se honran personas que no deberían ser honradas. Y esto hablamos de todos los niveles, desde niveles sencillos en los trabajos, donde le dan los premios a quien no lo merece, pero porque es hijo de tal, o etcétera, etcétera, le reconocen un grado y le dan un premio honroso. Eso no es verdad. Bueno, toda persona orgullosa, soberbia, escuchen, siempre tiene una opinión superior a todos los demás. Siempre tiene una opinión superior a todos los demás, el orgulloso. Piensa que conoce a Dios mejor que todos. Inclusive, puede decidir no obedecer a Dios.
porque dice, yo entiendo mejor aquí lo que Dios dice y no dice lo que dice. Yo entiendo y lo que entiendo es mejor que lo que dice y muchos entienden. Las personas orgullosas ven un pasaje de la Biblia y tienen ellos toda la razón y nadie más la tiene. Cuidado con esas personas porque han hecho divisiones claras en la iglesia, donde puede ser desde lo más pequeño, un grupo de 3 o 4 personas que empiezan a decirles que no están de acuerdo, y puede crecer hasta formar una organización que se divide. Bueno, podemos ver inclusive que ignora también a las personas que opinan diferente. Las personas orgullosas reconocen rápido quién no está de acuerdo con ellos y simplemente ya no le hablan, ya no le dicen nada. Y se hace de puras personas que están de acuerdo con ella. Esas personas son orgullosas y quieren tener sus propios súbditos. Por esas personas que no les digan nunca nada. Así son personas que no es que no vean, sino que no tienen el valor para decirle, no estoy de acuerdo contigo. Jesús es nuestro ejemplo. Por eso vamos a ver acerca de Jesús. Proverbios 16, 18 dice en la versión Reina Valera, Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Quiere decir que las personas soberbias existen y pueden hacer su vida y vivir de esa manera. Pero en el futuro, no sabemos el día ni la hora, que van a ser quebrantados. Después, los soberbios, los que se sienten mucho, los que dicen cómo hacer y si no se hace se retiran y yo no estoy de acuerdo y a mí no me gusta, bla, 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 y quieren imponer su opinión, no se les permite y entonces después viene un quebrantamiento y lo hemos visto en reyes como Nabucodonosor, ¿verdad? Un rey, como otro rey que se llama Usías, que fueron al principio buenos reyes, Dios los usó, pero finalmente se enorgullecieron y fueron echados abajo, fueron quebrantados. Y también dice, antes de la caída, la altivez de espíritu. El altivo es el soberbio que va a terminar cayéndose. Entonces es cuestión de tiempo. Las cosas no se dan inmediatamente. Tal vez el soberbio puede vivir mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero a su tiempo va a caer. O sea, usted no se preocupe de la vida de él, preocúpese de su propia vida. ¿Cómo estás viviendo tú? Vive humildemente, ¿no? Vive humildemente adorando a Dios. Y si el otro no quiere hacerlo, no te ocupes de él. Él tiene que ocuparse de él mismo. Y puedes animarle y decirle, mira, me gustaría que consideraras. Pero ¿a quién vamos a pedir que considere? Pues escuchen lo que dice 1 de Pedro 5, 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5, 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces dice aquí, ustedes mismos humíllense. Uno quisiera que Dios viniera y nos pusiera un jalón de orejas y nos aplastara, y a veces sí lo hace. Como a Usías y como a Nabucodonosor. Pueden leer eso en la Biblia, léanlo, les encomiendo que lo lean. Pero sabe una cosa, generalmente Dios nos respeta y dice, ¿quieres ser orgulloso? Tarde o temprano te vas a dar cuenta, tus problemas te van a dar consecuencias muy serias. Entonces la iglesia está enseñándose a través de la palabra para aprender a vivir humildemente adorando a Dios. Y la humildad debe ser una características sobresalientes de nuestra vida. Nuestra vida de adoración a Dios. Y en el tiempo de Dios Él nos exaltará. ¿Qué quiere decir? Que uno no tiene que preocuparse porque vivamos de manera sencilla, humilde y que no nos reconozcan nuestras cosas. Miren, hay veces que hay personas muy sentidas
que hacen un gran esfuerzo, son perfeccionistas, hacen lo máximo que pueden, pero ¿sabe qué en el fondo qué quieren? Que les digan, qué bonito estuvo, eres la persona máxima que he visto para hacer las cosas bien. Y necesitamos eso, porque somos humanos con una naturaleza caída. Pero el que está en Cristo debe aprender a vivir humildemente, adorando a Dios y decir, si no me reconocieron a mí, qué bueno que reconozcan a Dios. Por lo tanto, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, cualquier cosa. Si amas a tu esposo, ámala como Dios manda. Ámalo como Dios manda, perdón. Y no esperes que el esposo te lo agradezca. No. Espera que le glorifique a Dios. Esa es tu adoración a Dios. Ese es el caso de Jesús, el esposo de la iglesia, amando a la iglesia, dando su vida por la iglesia, salvando a los peores de nosotros. Nosotros decimos, no tengo tiempo para reunirme, no voy a asistir, voy a hacer otras cosas más importantes. Y dicen, entonces tú eres más importante que lo que Dios quiere que hagas. Entonces eres soberbio, eres altivo, pones tus actividades por encima de las actividades que Dios te da. Cuando si Dios quisiera quitarte el aliento de la vida en este momento, tú dirías, como muchos dicen, Dios, si me das esta oportunidad, ahora sí te voy a servir. ¿Han escuchado eso? Dame otra oportunidad y ahora sí voy a tener tiempo para hacer lo que tú quieres. Y a veces no hay otra oportunidad. La humildad debe ser una de las características sobresalientes de nuestra vida de adoración a Dios. Y en el tiempo de Dios Él nos exaltará. Llegará el tiempo en que digan, bueno, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El futuro que nos espera en Cristo es un futuro de reconocimiento, donde nos reconocerá con galardones y nos dará cosas maravillosas que nosotros mismos pondremos a los pies de Jesús, porque consideramos que no somos dignos de tener ese honor. Y le daremos al que merece toda la gloria, toda la honra, todo lo que nos den. Amén. Y eso es algo necesario. Aprender a vivir sin el reconocimiento de la gente, aunque lo necesitamos, sabemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí Señor por mí. O sea, ya no quiero reconocimiento. En el tiempo de Dios, se cumplirá el reconocimiento que Dios tiene para nosotros. Entonces Jesús es nuestro ejemplo de vida humilde. Jesús vivió un presente como nosotros. Vivió en la tierra, se hizo hombre, Dios hecho hombre. Y en su vida, de manera humilde, ustedes han de recordar, donde nació, no nació en un mejor lugar, sino en un establo. Ustedes leyeron y encontraron que Jesús trabajó como carpintero, un trabajo humilde, no era ni siquiera uno de los rabinos que lo podía haber hecho fácilmente. Él fue tratado de manera muy despiadada y se juntó con los humildes, con los perdidos, con los alcohólicos, con aquellos que habían pecado, porque vino a buscar y a salvar a los perdidos. Y esa manera humilde de vivir le costó la vida. Si eres hijo de Dios, no deberías de hacer lo que estás haciendo. Mira esa clase de mujer que te toca. Bueno, ustedes saben esas historias. Jesús fue humilde y al ser humilde nos enseña cómo debemos vivir nosotros. No son mis consejos, sino la palabra de Dios que dice que debemos vivir como Él vivió. Mira, lo que hagas, tu dinerito, tus posesiones, todo lo que hagamos nosotros, delante de Dios no tienen valor cuando vas a morir. Lo que va a contar es tu fe en Jesús
y Él va a reconocer siempre que fuiste una persona que creyó y consecuentemente actuó bien. Dios tiene lo mejor para nosotros, por eso es capaz de decirnos, vivan humildemente. Jesús, nuestro ejemplo, una vida de humildad presente y exaltación futura. Cuando Jesús resucita, asciende a los cielos, Él está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá otra vez sobre un caballo, fuertemente, con un mensaje en su pierna que dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. La humildad será convertida en exaltación cuando Jesús venga y triunfará sobre todas las fuerzas del mal. Entonces, vamos a ser, cuando seamos humildes, verdaderos adoradores auténticos de Dios en espíritu y en verdad, como vamos a aprender en Filipenses capítulo 2, versos 1 al 11. Y me gustaría que fuéramos a este pasaje y al leerlo pudiéramos agrupar el mensaje como está escrito ahí. Filipenses capítulo número 2. Dice así, verso 1. Y lo dividí en 3 partes. Del 1 al 4 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún afecto, consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, ¿qué podemos resumir o qué podemos pensar en estos versículos? Pues que el Señor quiere hacernos ver nuestro interior. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo, si hay alguna comunión. Quiere decir que es posible que haya personas que estén en los templos y no sean cristianos. Por eso dice, si hay, porque puede ser que no haya. Puede ser que si nos probara Dios en este momento y nos hiciera un encuentro hacia Él, tal vez, fíjense bien, nuestra plática con Él sería, es que mi esposa, es que mi esposa, es que mi trabajo, es que mis compañeros de trabajo, es que todo está bien caro, es que soy enfermo, es que en los hospitales no atienden con justicia, es que no me pagan lo que debo, yo sé más, y estaríamos hablando ¿de quién? De la tierra, de nosotros. Cuando si tuviéramos una plática con Dios, deberíamos decirle, Señor, te adoro, te amo, porque toda tu vida en Cristo Jesús la diste por mí. Y me has enseñado quién soy yo, alguien que pecador merece ahora por gracia, no merece, recibe por gracia la salvación. Y no sería el tema de la tierra, sería el tema de su grandeza, de su poder, lo exaltaríamos. Y entonces algunos no tienen ni consuelo, no tienen ni siquiera nada, no hay comunión. Y son personas que discuten mucho, orgullosas, que a Dios les sale debiendo. Entonces, eso no es lo que Dios quiere. Si hemos recibido el consuelo de amor de Cristo, si tenemos comunión por el Espíritu Santo, si tenemos cariño y misericordia, Pablo dice, mi gozo será completo cuando ustedes sientan lo mismo. Miren, todos somos diferentes. Pero no, el sentir no es cómo sientes, cómo te gusta. Si hablamos de esto, si hablamos de aquellas cosas de la tierra, no hay dos personas que se ponen de acuerdo. Cedemos, eso sí es cierto. Pero el mismo sentir es el sentir que tuvo Cristo. Tengan el mismo amor. ¿Cuál amor? El amor de Cristo. Que estemos unidos. ¿Unidos en qué? En Cristo. Que no seamos nosotros los orgullosos. Que seamos los humildes que digamos, Señor, lo que tú digas, eso haré. En tu matrimonio debes mejorar esto, mejóralo. Te lo va a decir tu esposa, te lo va a decir la palabra, te lo va a decir tus hijos. Esposo,
deberías de hacer esto, esposa, deberías de hacer esto. Y ahí humildemente lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque lo leíste, porque es la autoridad de Dios. Y si la persona no quiere obedecer, pues tú tienes que orar por ella, no tienes que pelear, agarrar un garrote y darle de golpes para que aprenda. O en la noche cuando esté dormido, ponerle un alacrán. No vamos a hacer eso, vamos a orar. No podemos obligarlo. En el futuro, las cosas se van a descubrir. En el presente, la tarea es personal, vivir humildemente adorando a Dios. Deja que las cosas se den a su tiempo. Jesús no quiere a nadie a fuerzas, ni golpeado por otra persona. Quiere personas entregadas a Él. Jesús quiere que hagamos todo con humildad, buscando el bien de otros y evitemos ser orgullosos y peleoneros al hacer algo. Ustedes y yo y muchos cristianos del mundo formamos el cuerpo de Cristo. Y qué bonito es, hermanos, que todos podamos trabajar unidos. Que podamos conversar y decir, ¿qué puedo servir para el Señor? Esto, sería muy bonito, estemos unidos. Y no así como repelentes, ¿no? Ya me retiro porque llegó fulano. Ya no hablo porque está sutano. No, eso es del mundo. Versos 5 al 8 dice así. Bueno, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús debe existir en nosotros, dentro de nosotros. Entonces el llamado de Dios a la iglesia es que seamos como Él. Seamos como Él, que sintamos lo que Cristo sentía. Y Jesús sentía mucha compasión y amor por las personas que estaban perdidas. No les rehuía, los buscaba para ayudarles. Y los aceptaba, aunque eran personas desechadas por su pecado, pero Él les ofrecía la salvación y el arrepentimiento y Él los podía ayudar. Bueno, dice aquí que siendo de forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Quiere decir, Él no quedó como orgulloso. Él no quedó como yo el perfecto, ¿qué voy a hacer con esta creación tan desobediente? No, Él se humilló, tomó la forma de un ser humano, nació en la condición humana y a sí mismo se humilló. Y entonces dice aquí, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su muerte en los tiempos de los romanos era una muerte la peor, ya lo he comentado. Amarrados o clavados de las manos en una cruz. La muerte romana, lean lo que quieran de historia y van a ver que ahí los ponían hasta que se murieran. No les daban líquidos, los habían azotado antes. Y era la muerte para todos aquellos que no eran romanos, ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos los respetaban y les daban una muerte distinta, menos dolorosa, menos sufriente. Y a Jesús le dieron una muerte que merecía el peor criminal de ese tiempo. Quien merecía morir así era Barrabás. Quien merecía morir así somos nosotros. Pero nosotros no vamos a tener que pasar por eso, porque Cristo ya pasó por nosotros. Y la vergüenza que pasaban hasta lo extremo era que no le dejaban ninguna ropa, morían desnudos. Alguien me preguntó y me dijo, ¿y dónde dice eso? Porque todo lo que hemos visto son crucifijos con taparrabos o ropa que cubre sus genitales. No, lean la historia y no se hacía así. Así lo hace el arte, así lo hace el pudor del ser humano. Pero Jesús murió totalmente avergonzado y despreciado de la manera más horrible.
por ti y por mí. ¿Por qué lo hizo? Para que nosotros fuéramos perdonados y salvados de nuestro propio orgullo. Por eso, Él soportó todo. Y en esa condición de muerte, que parecía para muchos que había fracasado, inclusive los discípulos se pusieron tristes, al tercer día resucitó, y cuando resucitó se manifestó delante de muchas personas vivo, a sus discípulos y también a más de 500 hermanos a la vez. ¿Y saben qué? Las personas dijeron: es cierto lo que dijo. Y Él resucitó y a los 40 días ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y Él está por venir. Y Él nos quiere decir: hermanos que han creído en Jesús, vivamos humildemente adorando a Dios. Deje todo su orgullo. Tú y tu dinero, tú y tu conocimiento, todo lo que eres tú, es nada comparado con Dios. Comparado con Jesús, nada. Entonces, ¿dónde cabe el orgullo? No cabe. Entonces, en el futuro, como dice, fue exaltado. Verso 9 al 11. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La humillación terminó y continúa la exaltación. Y cuando continúa la exaltación, llega a ser tan grande que su nombre, no hay otro nombre por encima de Él. Digan el nombre que digan. No hay nombre que sea superior al nombre de Jesús. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, Él no tiene a alguien más. Entonces eso nos da a nosotros como que vale la pena vivir humildemente adorando a Dios, porque aunque en esta vida seremos humillados, porque nos portamos como de manera humilde, entonces un día vamos a ser exaltados en la presencia de Dios, resucitados y luego después glorificados en la presencia de Dios, y estaremos de una manera muy diferente. Hermanos, ¿por qué empeñarnos en vivir de otra manera? Porque no conocemos a Dios. Entonces la invitación es: si conocemos a Dios verdaderamente, pues hagamos su voluntad. Su nombre sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que estén en cualquier lugar. En cualquier lugar. Toda la creación se va a humillar. ¿Y quiénes son los que están en los cielos? Toda la creación angelical. Todos los seres humanos que puedan estar allá resucitados. Luego también los que estén en la tierra y aún debajo de la tierra. Cualquier persona, en cualquier lugar. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Que le adoremos con obediencia, y entonces podremos decir que toda la gloria es en Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Todo es para Jesús. Y en Jesús va a ser el Padre glorificado. No tenemos problema los cristianos para adorar a Jesús, porque todo lo que adoramos a Jesús es para la gloria de ¿quién? Del Padre. Entonces, cuando nos dicen no adores a Jesús, es decir, ¿sabe qué? Usted no está diciendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el amo, es el creador de todo, para la gloria de Dios Padre. Entonces, la invitación para nosotros es una invitación a vivir de veras humildes. ¿Y qué es humilde? Ve por los de los demás. Una cosa de humildad muy sencilla es: ¿a quién puedo servir? ¿Quién de los que estamos aquí puede ayudar? ¿Quién de los que está cerca de mi familia está necesitado y puede ayudar? ¿A quién puedo de mis vecinos ayudar? ¿Con quién me puedo acercar? De manera humilde. Entonces, podemos concluir. Un maestro escribió una vez y dijo así: la adoración no es un evento, sino una forma de vivir, y no depende de las circunstancias, sino de una actitud humilde del corazón. No es una sola vez. Yo fui humilde. No. Debes vivir con humildad toda la vida. Un evento no. Es un estilo de vivir y no depende de las circunstancias. No depende
Si las personas te estiman, si te humillan, si te critican, si no te hacen caso, no depende de las circunstancias. Finalmente dice aquí, el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. No podemos disminuir eso. Los adoradores en verdad son los que le dicen a Dios, aquí estoy para adorarte, para servirte, para obedecerte en el área de la vida que tú digas. Yo quiero escuchar tu voz. Háblame cuando yo te pida, contéstame, porque necesito hacer tu voluntad y no la mía. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, en este momento te damos muchas gracias por tu misericordia, porque si vivimos es porque tú así lo has querido y nos da la oportunidad de pensar lo pequeño que somos y lo grande que eres tú. Gracias Dios, te pedimos que seas tú glorificado en todas las cosas siempre y que, Señor, nuestra vida sea humilde para glorificarte a ti y a nadie más. Te alabamos, te bendecimos y queremos, Señor, reconocer totalmente nuestra dependencia de ti en cada circunstancia. Perdona nuestros pecados cuando hemos querido que alguien nos reconozca algo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser sencillos y a comprender a la persona que está batallando y que está haciendo lo que no debe. Te pedimos tu dirección para toda tu iglesia en el mundo entero, que, Padre, cuando llegue el tiempo podamos ser llamados a estar en tu presencia para exaltar tu nombre sobre todas las cosas. Lo hacemos todo y dándote gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.